¿Y cómo compartimos la pantalla? Y acá también, Este deseo. listo, eso. Ahí. Doble clic. Open. Solo participantes. ¿Pero qué hago? ¿Compartir? Yo quiero compartir. Le pongo el PowerPoint. Sí. Esa es la pijama, ¿no? No, para eliminar esto, visión clara. Ahí está el presentación. Bueno, a ver. Bien. Y acá no sé cómo se comparte esto. Y acá está. Ahí está. Solo participantes, no. Yo creo que No, no es eso, che. vos querés compartir. Yo quiero compartir el PowerPoint. Y acá no tenemos nada. Ahí lo que no. O compartir pantalla. Compartir pantalla, pero ¿dónde está el compartir pantalla? Esta, ¿no? Ahí está. Acá. A ver, ahí en los que están en el Zoom, ¿logran ver la pantalla que estoy compartiendo, la del PowerPoint? Sí, profe. Ah, bueno. Para empezar. Bueno, viendo las... Bueno, entonces ahora vamos a empezar a trabajar con el tema de con la teoría. Y bueno, sí, a ver, ¿dónde está la grabación? Remote, a ver. Ay, esto que no hace cuánto que no manejo esta cosa yo. A ver. A ver, vamos a dejar de compartir o no. Ah, sí, su screenshot. Ahí está, sí se está grabando. Se está grabando. Bueno, hoy vamos a empezar con la teoría de lo que es. A ver, ¿dónde estoy ahora? Ahí está. Bueno, para empezar, nosotros en topografía tenemos que conocer algunos conceptos básicos. ¿Sí? Uno de los conceptos es el error. ¿Qué es el error? ¿Qué entienden por error ustedes? Hay varias definiciones. Yo les saqué las definiciones del diccionario que dice concepto equivocado o juicio falso. Un concepto. También dice que es una acción desacertada o equivocada. ¿Sí? Esas son definiciones que yo tomé del diccionario. Cosa hecha erradamente. Dice, derivado del vicio del consentimiento causado por equivocación de buena fe, que anula el acto jurídico si afecta a lo esencial de él o de su objeto. Es una definición del diccionario respecto a los aspectos jurídicos, ¿sí? Que a nosotros no nos interesa esa definición desde el punto de vista de la topografía. ¿Cuál es la definición que a nosotros nos interesa? Esta que está al último, la quinta, dice, diferencia entre el valor medido o calculado y el valor real. Esa es la definición que a nosotros nos interesa para definir lo que es el error. Es la diferencia que hay entre el valor que yo mido y el valor real. ¿Cómo se saca esa diferencia? Entonces, supónganse que ustedes quieren una distancia entre esta pared y esta pared, tienen que medir una distancia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a medir? Supónganse, ponen una cinta métrica. Una cinta métrica, ponen desde este extremo hasta acá, tiran la cinta y miden. ¿Sí? Les da una distancia.
Entonces, ¿cuál es el error? La diferencia entre el valor medido y el valor real. ¿Cuál es el valor medido? El que yo medí, el que tomé sobre la cinta métrica. Y el valor real es la distancia que realmente hay entre la pared 1 y la pared 2. ¿Sí? Entonces, esa diferencia es lo que conocemos como error. ¿Por qué el error? Porque si yo tengo que poner, supóngase que tengo que medir entre estas dos paredes la distancia y tengo una cinta que solamente me alcanza para medir hasta la mitad o hasta este segmento, hasta acá, y después tengo que volver a poner, medir hasta acá, y después tengo que medir otro tramo hasta acá. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo termine la medida acá, termine la medida acá, cada vez que la termine y que inicie la medida nueva, es muy probable que haya habido o una superposición o haya quedado un poquito separado. Entonces, el valor que yo mido siempre va a tener una diferencia con respecto al valor real. ¿Sí? Los errores siempre existen. ¿Sí? Dice, es decir, que toda vez que se haga una medición, esta estará afectada por un error. Siempre que hagan una medición, esa va a estar afectada por el error. Eso es algo que siempre lo tienen que tener presente. Y en topografía más que nunca. A ver. Dice, ahora vamos a ver las definiciones que hay entre, la diferencia que hay entre medición y error. Dice, en una medición intervienen dos partes. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos una medición, como les decía recién, cuando medimos la distancia entre dos paredes, intervienen dos partes, el operador y el instrumento. El operador soy yo, ¿sí? El que va a realizar la medición, y el instrumento es la cinta métrica, el distanciómetro, acá hay una ciencia, si querés pasar y sentar. Poner el banquito en la punta y puedes sentar. Entonces, cuando hacemos medición van a intervenir dos partes, el operador y el instrumento. Y ambas son generadores de error, dice. Tanto el operario como el instrumento. ¿Sí? ¿Por qué el operario? Y bueno, yo tengo un defecto. Si no me pongo esto, no veo nada. ¿Sí? Lo que yo puedo ver es la distancia, la unidad, la mínima distancia que puedo ver entre estas dos es entre esta y esta medida. Lo que hay en el medio ya no lo puedo calcular ni estimar, porque ya los ojos no me dan. ¿Sí? Me tengo que poner los lentes. Y otra es el instrumento. Puede ser que estos dos instrumentos miden lo mismo, pero resulta que cuando vamos a hacer la comprobación, y uno es un poquito más largo que la otra, uno está quebrada, está deformada, tuvo al sol, la otra no, una se deformó, está más arqueada, más torcida, entonces ya me va afectando, va introduciendo variables que van a provocar ese error en la medición. Dice, por ello se deberá operar con atención en la determinación de una medición. Utilizar procedimientos de control. Los procedimientos de control son aquellos que me permiten detectar de cuánto es el error que estoy cometiendo o cuál es el error que estoy cometiendo. A efectos que estén dentro de la tolerancia. ¿Sí? Dentro de la tolerancia. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué es la tolerancia? A ver, ¿qué es la tolerancia? Lo que se permite. ¿Qué otro concepto? Es lo que están en el Zoom también pueden intervenir, ¿no? Para que participemos todos. ¿Qué es la tolerancia? Lo aceptable, lo que se permite. ¿Qué otro concepto, qué otra definición pueden dar de acuerdo a lo que ustedes entienden por tolerancia? No es que quiero que me den la definición exacta, sino que ¿qué es lo que le dice a ustedes la palabra tolerancia? El margen de error que podemos tener. El margen de error que podemos tener. Cierto nivel donde sea aceptable. Puede ser, ¿sí? Entonces, veamos, ¿qué es lo que es la tolerancia? Están todos por ahí más o menos encaminados. Tolerancia, acá está. Tolerancia, dice, es el máximo error admisible en una medición a efecto de compensar el mismo. Entonces, la tolerancia es el máximo error que yo puedo admitir, ¿sí?
Es el máximo error que se admite en un trabajo de medición, digamos. ¿Sí? Cuando decimos la tolerancia para realizar la medición que hay entre dos paredes es de 5 milímetros, quiere decir que el máximo error que yo admito, el máximo error que está permitido cometer en esa medición es de 5 milímetros. Si en esa medición yo cometo un error superior a los 5 milímetros, estoy fuera de la tolerancia. ¿Sí? O sea que el trabajo lo hice mal. Y si la medición, el error que yo cometo es de 5 o menor a 5 milímetros en ese procedimiento de medición que yo hice, ¿sí? Quiere decir que el trabajo está bien hecho. ¿Sí? Se cometió un error que es normal que se cometa siempre, pero está dentro de los valores que está permitido o que está admitido, ¿sí? En el procedimiento de medición. Es un concepto, ténganlo presente, lo vamos a usar mucho cuando hagamos el práctico de campo, cuando vamos a Severino, ¿sí? Ahí vamos a ver el error, la tolerancia, vamos a ver cómo se calcula. Ahora vamos a ver los conceptos. Después dice entonces, para realizar una medición debemos, primero, controlar el instrumento previo a la medición. Controlar que el instrumento esté en condiciones. ¿Sí? La cinta métrica, ustedes vieron que a veces las cintas de metal al inicio tienen una chispita doblada, a veces la chispita se mueve. A veces está más, el agujerito está más estirado y entonces se estira más, entonces ya ahí estamos cometiendo un error. Porque yo la engancho de la punta a la mesa y la tiro, y cuando la tiro ya se corre un poquito, entonces ya no me mide, no me marca el cero, sino que se corrió 2 o 3 milímetros. Entonces ya estoy introduciendo un error. Por eso siempre el instrumento hay que controlarlo antes de hacer una medición. Después, dice, prever la operatoria adecuada para cada medición. Entonces tengo que conocer cuál es la metodología adecuada para usar el instrumento que tengo que usar. ¿Sí? Cada instrumento tiene una metodología preestablecida para poder hacer el mejor uso de ese instrumento. Aplicar mecanismos de control en dicha operatoria. Bueno, tengo que aplicar ¿qué mecanismo de control puedo aplicar yo cuando quiero medir la distancia entre estas dos paredes? Y bueno, un mecanismo de control es decir, bueno, voy a medir 4 veces la distancia. Voy a medir desde esta pared hasta aquella, voy a medir desde aquella pared hasta esta, y lo voy a hacer así 2 veces más. Entonces tengo 4 valores. Si tengo 4 valores de medida, es muy probable que ninguno sea igual, o 2 sean iguales y otros 2 sean distintos. Exacto, entonces saco un valor promedio, sumo los 4, los divido en 4 y me da un valor promedio de las 4 mediciones. O sea, ese es un mecanismo de control que yo aplico a la operatoria de medición, ¿sí? Y después, operar con atención, criterio y delicadeza. O sea, prestar atención cuando realizo el trabajo, ¿sí? Con criterio, ¿sí? Ser criterioso a la hora de medir y trabajar con delicadeza, con cuidado. Que ya después voy a subir yo la teoría, la voy a subir al aula, ¿sí? Y además va a quedar grabado, así que si quieren tomar apuntes así de algunos conceptos, algo que les quede, pero no necesito que transcriban todo esto ahora porque va a quedar, va a estar disponible. Bueno, esos son los conceptos básicos que tenemos. ¿Cuáles son los tipos de errores? Bueno, tenemos errores que son evitables y los que son inevitables. Hay errores que los podemos evitar y hay otros que no. Dentro de los evitables tenemos materiales o groseros, sistemáticos o constantes, y de los inevitables son accidentales o casuales. ¿Sí? Bueno, veamos qué son cada uno de estos. Errores materiales o groseros. Dice, surgen de la negligencia o imprudencia del operador. Se pone de manifiesto con una doble medición que sirve de control. O sea, que los groseros o los materiales es que surjan y de la imprudencia o de la negligencia que comete, que tenga el operario al momento de hacer una medición. Yo no soy cuidadoso, no soy criterioso al momento que hago la medición y cometo errores. ¿Sí? Y es un error que se puede evitar. ¿Cómo se evita? Y bueno, prestando atención, siendo criterioso. ¿Cómo lo controlo? Haciendo lo que le decía recién, 3 o 4 mediciones, ¿sí? Si es que no son distancias muy largas, o 2 o 3 mediciones, y que eso me sirve para controlar si es que estoy trabajando bien. En cuanto a los errores sistemáticos o constantes, puede deberse a una imperfección en el instrumento, método equivocado de medición o circunstancias exteriores que actúan de modo permanente, como ser la temperatura o la refracción atmosférica. Bueno, o sea, esto ya es más difícil de controlar, ya no depende tanto de nosotros. Ya es un error que se comete en forma constante. Por ejemplo, ¿pueden ver esas reglas graduadas que tenemos allá paradas contra la pared?
Es que tienen unos números. Bueno, esas reglas se llaman miras estadimétricas, ¿sí? Y esas se usan con el instrumento, con un instrumento que es el nivel de anteojo. En la práctica no lo vamos a usar. Cuando nosotros estamos trabajando con un nivel estadimétrico en el campo a esta hora, con el calor que hace ahora cerca de los 30 grados, y si ponemos la mira a los 80 o 90 metros, cuando ponemos el instrumento y hacemos la lectura, vamos a apreciar que es un problema que ocasiona la temperatura, que se llama refracción. Entonces, ustedes van a mirar y cuando vean la mira, cuando ustedes hagan blanco sobre esa mira, van a ver que la mira como que se mueve. En realidad no es que se mueva, el operario que está sosteniendo la puede tener lo más quieta posible, capaz que no corre nada de viento, pero es un efecto de la temperatura. Cuando levanta la temperatura empieza a moverse el aire que está alrededor y nos da la idea, la sensación de que el instrumento, la mira, se está moviendo. O cuando ustedes estuvieron alguna vez estuvieron en el campo, la oportunidad de estar en el campo a esta hora, más o menos así, en un campo que no hay árboles, no hay nada, y cuando ven en la distancia así, ven como que si hubiera una laguna, un espejo de agua y que se mueve así el suelo, y van caminando y cada vez la laguna sigue estando a la misma distancia que siempre, nunca la alcanzan. Bueno, ese es el efecto de la refracción y hace que nuestro cerebro genere una ilusión óptica donde genera ese movimiento. Entonces ese movimiento no me permite hacer una buena lectura, una buena medición, ¿sí? Entonces esos son los errores sistemáticos o constantes. ¿Y por qué constantes? Y porque yo voy a poner la mira acá, la voy a poner allá, la voy a poner allá, y en todo voy a tener efectos, voy a tener errores producidos por ese mismo efecto, ¿sí? O porque use un método equivocado de medición y el error se va a repetir. Si use 10 veces el instrumento y en las 10 veces lo use mal, y el error va a ser sistemático, ¿sí? En todo voy a tener error, ¿sí? O porque puede deberse a una imperfección en el instrumento, como les decía. Esta regla la puedo haber dejado al sol una semana y resulta que como es madera, al sol, a la humedad, se deformó y cuando la voy a usar tiene una deformación y cada vez que la aplico estoy aplicando esa deformación y estoy cometiendo un error y que es constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el error lo tiene el instrumento. Entonces lo voy a aplicar tantas veces, lo voy a cometer tantas veces como veces utiliza el instrumento para hacer la medición. Y después, los errores accidentales o casuales, dice, se debe a accidentes leves y se producen indistintamente con signo positivo o negativo. Dice acá, el operador no sabe si el error se presenta o no, y tampoco con qué signo. Y aquí le pongo un ejemplo. Aquí hace referencia a esta definición. Dice, al medir con cinta en zona de pastura, esta puede no quedar bien tirada. Ustedes tienen, nosotros tenemos ahí una cinta de aniversario, una cinta de acero pesada, ¿sí? Que mide 50 a 100 metros. Cuando ustedes están trabajando en campo traviesa, en un lote, puede ser que ese lote tenga maleza. Estamos en esta época, la maleza el año pasado quedó seca, entonces va un operario en la parte del delantero, lleva la cinta de la manija y el zaguero, que es el que va atrás, lleva la cinta de la otra manija. Entonces avanzan. Cuando llega el zaguero, llega al punto, se para y el que va adelante avanza. Cuando se tensa la cinta, lo frena, la tensan bien y la asientan en el piso. Pero la cinta no queda con ciertas ondulaciones. ¿Por qué? Porque hay una planta acá, una planta acá. Entonces, pero las ondulaciones que voy a tener acá no van a ser las mismas que voy a tener 50 metros más adelante. Entonces ahí se van cometiendo errores. Yo no sé si son positivos o negativos, con qué signo, ¿sí? Entonces esos son errores accidentales o casuales. Uno no los puede, no los llega a determinar a veces, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Bueno, después estas son unas definiciones, un glosario que yo les puse para que después ustedes lo vean. Ahí hablamos qué significa medir, dice comparar una cantidad con una respectiva unidad con el fin de averiguar cuántas veces la primera contiene la segunda. Bueno, ahí está el concepto de exactitud, de precisión, de apreciar, estimar y compensación, ¿sí? Son conceptos que después léanlo, mírenlo, si tienen dudas me preguntan, pero son conceptos que los vamos a usar a lo largo de toda la cursada, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la precisión y el tema de apreciar.
¿Sí? Apreciar. ¿Qué dice apreciar? Leer el menor valor de una graduación que una graduación presenta. O sea, percibir debidamente la magnitud. Yo sin lentes puedo apreciar 10,5 centímetros. ¿Sí? Una medida menor ya no la aprecio. ¿Sí? Entonces, ahí estoy apreciando. Y ahora, ¿cuál es la menor? Y estimar, dice la evaluación de una medida, evaluación de una medida por aproximación al valor verdadero. O sea, es interpolar una lectura entre dos valores que presenta el instrumento de medida. Fíjense, este instrumento de medida tiene la menor medida, los 0,5 milímetros. ¿Sí? Si yo tengo que medir una distancia que cae entre este 0,5 y este 3, o sea, 33, no es 33,5 ni 33. Entonces cae en un lugar intermedio entre estos dos. ¿Sí? Si estás más cerca del 33,5, será 33,4, 3, 2 o 1. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy estimando el valor. ¿Por qué? Porque no lo puedo, no tiene la unidad de medida. La unidad medida más chica son los 5 milímetros. Por debajo de los 5 milímetros, ese valor lo tengo que estimar. O sea, yo le tengo que dar una evaluación de acuerdo a la aproximación al valor verdadero. Si está más cerca del 5 o si está más cerca del 3. ¿Sí? 33,3, 33,2 si está más cerca del 33, o 33,4 si está más cerca del 33,5. ¿Sí? ¿Estamos? Y bueno, y ahí está el concepto de tolerancia. Esto es un cuadro que lo tienen que, no es que se lo tienen que aprender, sino que ya lo tienen que conocer, lo tienen que, ya desde la primaria, de la secundaria, lo tienen que traer conceptos ya más que sabidos, ¿sí? ¿Qué son las unidades de medida? Acá trabajamos mucho con las unidades. Topografía trabaja mucho con unidades. En un parcial yo les puedo dar un ejercicio y ustedes les puede dar el valor exacto. ¿Sí? Yo les doy un ejercicio y el resultado es 33,2. ¿Sí? Ahora, si ustedes pusieron 33, 33,2, y ustedes si ponen 33,2, así como está, y yo les puedo decir el ejercicio está mal. No especifican unidad. ¿Qué son esos 33,2? Metro, decámetro, hectómetro, kilómetro, decímetro, centímetro. ¿Sí? Entonces, siempre que hagan un ejercicio, coloquen las unidades. Porque acá trabajamos mucho con metros y trabajamos mucho con centímetros. Entonces hay que igualar las unidades. No puedo sumar a melones, no le puedo sumar sandía. ¿Sí? O viceversa. O trabajo con todos melones o trabajo con todos sandía. ¿Estamos? No puedo trabajar con metro y sumarle centímetro. ¿Estamos? Entonces eso es algo que lo tienen que conocer y no se olviden. Siempre prestenle atención y trabajen. Entonces estas son las unidades. Bueno, ¿cuáles son las unidades de longitud? Kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro, nanómetro. Y estas son otras unidades que no son, es la vara y la legua. ¿Sí? Y unidades de superficie, trabajamos con kilómetros cuadrados, con metros cuadrados, con hectáreas y con acres. Una hectárea, ¿cuántos metros cuadrados tiene? 10.000 ¿qué? 10.000 metros cuadrados. Y en superficie, ¿a qué equivalen 10.000 metros cuadrados? ¿A qué figura? A un cuadrado que tiene 100 metros de lado por 100 metros de lado. ¿Verdad? Entonces, la superficie de una hectárea es un cuadrado que tiene 100 metros de lado por 100 metros de lado. ¿Sí? Entonces, acá tienen 100 y acá tienen 100. ¿Sí? Entonces, esta superficie tiene una hectárea. ¿Estamos?
metro cuadrado, kilómetro cuadrado. ¿Sí? Esto es muy importante porque cuando vamos a trabajar con unidades, a veces trabajan con unidades muy pequeñas y con valores muy grandes. Entonces tenemos que usar una unidad más grande para que el número se haga o el valor se haga más pequeño. Otra cosa, aprendan a usar la cabeza para hacer los cálculos. ¿Sí? Básico, tienen que acordarse cómo se hace una división de un décimo, o sea, 10,5 dividido 3. ¿Sí? Esas divisiones, ese tipo de operaciones, tienen que saberlo resolver con un papel y un lápiz. ¿Sí? No no se confíen en la calculadora ni en el celular. ¿Estamos? No se confíen. ¿Por qué? Están en el campo, iban caminando, se cayeron a la sequía y el celular estaba en el bolsillo. ¿Qué pasó con el celular? Lo tienen que apagar porque si no se quedan sin celular, ¿no? Le tienen que sacar la batería y dejarlo apagado. ¿Y con qué hago el cálculo? Uy, estoy calibrando la máquina y no tengo con qué hacer el cálculo. Y tengo que dividir 10,5 en 3. ¿Cómo lo hago? Lo hago mañana cuando tenga el celular en condiciones. Y no, porque está el operario, la máquina, el producto, ya está todo listo y tengo que aplicarlo hoy sí o sí. ¿No? Entonces, eso tengan siempre el papel y el lápiz. Esas operaciones hay que resolverlas a mano. Bueno, otro concepto que tienen que conocer, que usamos mucho en topografía, son las coordenadas cartesianas. Lucas, ¿me puede conseguir un vasito de agua? De allá del dispenser de agua fresca. Bueno, ¿qué son las coordenadas cartesianas ortogonales? Y esto lo conocen muy bien este sistema de coordenadas, ¿sí? El de ordenadas y abscisas. ¿Qué hacen las ordenadas y las abscisas? Generan un sistema de coordenadas donde tenemos 4 cuadrantes o hemisferios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, acá tenemos las coordenadas en este primer cuadrante, tanto las X como las Y son positivas, en el segundo son las X positivas, las Y negativas, en el tercero las X y las Y son negativas, y en el cuarto las X negativas y las Y positivas. ¿Sí? Bueno, esto nos permite a nosotros, si tuviéramos un punto ubicado en cualquiera de estos cuadrantes, serían así, cada uno de esos puntos va a tener un valor de coordenadas, un valor de abscisa y un valor de ordenada, o sea, va a tener un valor de X y un valor de Y. ¿Sí? Entonces, para este punto, el valor de X para este punto es X sub A, o sea, es la distancia que hay desde el origen hasta el punto que estoy considerando, o sea, esta distancia. ¿Sí? ¿Por qué origen? Porque si proyectamos, esto tiene valor 0, el valor de X en esta línea, sobre esta línea es 0. Esté acá o esté acá, el valor de X es 0. Entonces, si estoy a la derecha, el valor de la coordenada en X va a ser X igual a la distancia que es desde la ordenada hasta el punto considerado. Después tenemos un valor de ordenada o un valor de Y. O sea, ¿qué es Y? Esta es la abscisa y esta es la ordenada. La ordenada va a ser la distancia que hay desde el punto hasta el eje de las abscisas o desde la abscisa hasta el punto. ¿Sí? Entonces, estos dos valores, X sub A e Y sub A, son los valores de coordenadas para el punto A. Esos dos valores me van a decir cuál es la posición que tiene el punto A respecto de este origen. ¿Estamos? Entonces, ¿cuántos puntos A habrá en este sistema, en este cuadrante, que tengan esa coordenada X y esa coordenada Y? Acá dicen infinito y el resto dice uno solo. ¿Mm? No. Yo pregunté, ¿cuántos puntos A que tengan este mismo valor de coordenada? Uno solo. Hay uno solo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el punto que está 1 milímetro más acá ya tiene otro valor de coordenada X. Quizás tenga el mismo valor de Y, pero el coordenada de X es distinto. ¿Sí? Entonces, esto, ténganlo muy presente, porque con esto trabajamos mucho en lo que es determinación de posiciones
Determinación de la posición de un punto en la superficie de la Tierra, o en una carta, o en un mapa. Supóngase que tienen un punto B. Este punto B tiene una coordenada X y una coordenada Y, que son distintas a la X y a la Y del punto A. ¿Sí? Porque son dos puntos diferentes. Entonces, si nosotros tenemos esos dos puntos, vamos a tener la distancia que hay en línea recta que hay desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual la distancia desde A hasta B? ¿Cómo calculan la distancia entre el punto A y el punto B? ¿Cómo? ¿Cómo sería teorema de Pitágoras? ¿Y cuáles son los catetos? ¿Mm? Exacto. Ahí está. Exacto. Si lo elevo al cuadrado y le saco la raíz cuadrada, me da ¿quién? Exacto. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que h al cuadrado, perdón, h al cuadrado es igual ¿a qué? A al cuadrado más b al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, ¿quién es la distancia entre A y B en esta ecuación? H. Entonces, H aquí es igual a B cuadrada de todo esto. ¿Verdad? Bueno, ahora vamos a ver otros conceptos rapiditos para que tengan una idea de lo que es la geociencia. Ya entramos en otros términos, en otros temas, que es más referido a la topografía. Acá tenemos lo que es la geociencia. Dentro de la geociencia tenemos la geografía, pues es que es una ciencia que trata de la descripción de la Tierra. O sea, la geografía describe la superficie de la Tierra. La geología y la ciencia que trata de la forma exterior e interior del globo terrestre, de la naturaleza de los materiales que la componen y su formación, o sea, de los orígenes de los materiales, de cómo se formaron esos. Bueno, todo eso enseña la geología. La geomorfología dice, estudio de las características propias de la corteza terrestre. O sea, estudia la forma que tiene la corteza terrestre, la geomorfología. La geofísica y parte de la geología que estudia la física terrestre. Nosotros no vamos a ver ninguno de ellos. Y la geodesia nos interesa. No es que la vamos a estudiar a la geodesia, pero sí nos interesa saber qué es la geodesia. Dice, la geodesia es la ciencia matemática que tiene por objeto determinar la figura y magnitud del globo terrestre, o de gran parte de él, y nos permite construir los mapas correspondientes. O sea, la geodesia es una ciencia que nos permite estudiar la verdadera forma que tiene la Tierra, ¿sí? Y a partir de ella vamos a poder generar los mapas que usamos habitualmente nosotros. Por supuesto que no vamos a hablar de geodesia, sino vamos a ver algún concepto básico y después vamos a lo que es cartografía directamente. Dice forma de dimensiones de la Tierra, es el geoide. Dice, se denomina geoide, o etimológicamente forma que tiene la Tierra, a la superficie física definida mediante el potencial gravitatorio. Gráficamente se puede definir como la superficie de los mares en calma, prescindiendo de las mareas, la cual se prolonga bajo los continentes. Se excluyen los fenómenos orogénicos, por lo que las montañas no se incluyen en el mismo. Entonces, si nosotros tenemos una superficie, si tomamos la superficie de todos los mares que están en perfecta calma, vamos a ver que todos los puntos que están sobre esa superficie de agua son perpendiculares a la fuerza de la gravedad, ¿sí? Porque el agua busca la horizontalidad. Entonces, todos los puntos que están sobre esa superficie de agua que está en perfecta calma, ¿sí? Sin considerar la marea ni nada, todos los puntos que están sobre eso son perpendiculares a la fuerza de la gravedad. Si a esa superficie de agua la proyectamos por debajo de las montañas, ¿sí? En la superficie de la Tierra, por debajo de las montañas, vamos a definir la verdadera forma que tendría la Tierra, que es la del geoide, que sería una forma así totalmente irregular. O sea, para poder representar eso en un mapa es prácticamente imposible, ¿sí?
Pero eso es lo que le da origen a lo que vamos a ver después. Entonces esa es la forma que tomaría la Tierra de acuerdo a esta definición, ¿sí? Como una superficie totalmente cálida, donde todos los puntos son verticales al efecto de la gravedad, o a la acción de la gravedad. Entonces quedaría una forma así. Entonces, pero eso que teníamos anteriormente era imposible, prácticamente imposible representarlo matemáticamente para poder después convertirlo en un mapa, en un plano. Entonces, ¿qué se hizo? Dice, dado que el geoide es una figura irregular, para poder elaborar los mapas con precisión, se debe de utilizar una superficie de referencia geométrica regular. Esta es una elipsoide de revolución, es decir, una figura producida por una elipse que gira alrededor de su eje. Ya hace mucho que no hablaba tanto. Entonces, lo otro era difícil representarlo matemáticamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar una figura regular a la cual la podamos expresar matemáticamente y a partir de ella poder construir los mapas, las cartas que usamos. Entonces, la figura que más se le asemeja al geoide es una elipsoide de revolución. ¿Qué es una elipsoide? No es nada más ni nada menos que una elipse, ¿sí? Que es un círculo que está achatado en uno de sus extremos, ¿sí? Y forma una elipse. Si ustedes tuvieran una pelota de rugby y la estuvieran mirando así de frente, el perímetro de esa pelota de rugby es una elipse, donde este extremo está más achatado que el otro extremo. Eso es una exageración ya de una elipse, ¿sí? Este eje es un poco menor que este, no es tan exagerado como una pelota de rugby, pero al modo de ejemplo es eso. Eso es una elipse, el perímetro de la pelota de rugby. Ahora, ¿por qué de revolución? Porque si esa figura que es elíptica, plana, elíptica, la hago girar sobre su eje menor, ¿qué genera? Me va a generar una figura de 3 dimensiones que es la pelota de rugby. ¿Lo imaginan como la pelota de rugby? Bueno, si ustedes a la pelota de rugby la cortan, si ustedes a la pelota de rugby la cortan a la mitad, le va a quedar de este lado una superficie plana. ¿Sí? Plana, donde va a tener estos dos ejes más chicos y estos dos ejes, este eje mayor y este eje menor. ¿Sí? Va a ser un plano, y ese plano va a tener esta forma. El plano de la pelota de rugby va a ser de esta forma. Tiene un eje menor, un eje mayor y un eje menor. ¿Está? Ahora, si ustedes a este plano que tiene acá, lo hacen girar sobre su eje menor, ¿sí? ¿Qué es lo que genera? Si ese plano ustedes lo hacen girar rápido, les da la sensación de que están viendo nuevamente la pelota del rugby, en volumen, en 3 dimensiones, ¿o no? Bueno, esto es lo mismo. Es una elipse, es un plano, el cual hacemos girar sobre su eje menor, genera una figura, una elipsoide de revolución, que es esta figura en 3 dimensiones. ¿Sí? Ese elipsoide de revolución, ¿sí? El que está acá, este elipsoide de revolución, es que me permite representar lo más parecido al geoide, ¿sí? Lo que se parece, lo que más se parece al geoide, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo esto lo puedo representar matemáticamente. Al geoide es más difícil, pero esto no, sí se lo puede representar, porque es una figura conocida. Entonces, a partir de este elipsoide de revolución, podemos construir los mapas, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, y ahí vamos a tener, bueno, y acá podemos ver, en este elipsoide vamos a tener los distintos elementos que se usan en geografía. Uno de ellos, ¿cuál es? ¿Cuáles son? El eje de la Tierra. ¿Cuál es el eje de la Tierra? No, el eje de la Tierra. El eje de la Tierra es un eje imaginario que atraviesa la Tierra por sus extremos más cercanos, ¿sí? Que atraviesa la Tierra por sus extremos más cercanos. Y donde ese eje toca a la superficie de la Tierra, genera lo que conocemos como que los polos, ¿sí? El polo norte y el polo sur. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el polo norte y cuál es el polo sur? No, por la estrella polar. El polo norte es aquel polo
está más próximo a la estrella polar. Porque en el espacio no nos olvidemos que no hay arriba y abajo. ¿Sí? Entonces está la estrella polar por acá. Entonces, ¿cuál de estos dos extremos está más cerca de esta estrella polar? Este. Entonces este es el polo norte. ¿Sí? ¿Qué dice? Ahí está. ¿Sí? Este es el polo norte. Entonces, el eje de la Tierra es un eje imaginario que atraviesa la Tierra y donde toca a la superficie genera lo que conocemos como polos. Polo norte y polo sur. ¿Qué otro elemento tenemos? Los planos. ¿Sí? Un plano ecuatorial. ¿Sí? O plano, sí, planos ecuatorial o planos paralelos. ¿Qué son los planos? Los planos paralelos son planos que cortan a la Tierra a través de, en el mismo sentido que el eje mayor de la Tierra. ¿Sí? Es como si esta figura, que es una elipse, fuera esto, la cortamos con el plano, la cortamos. ¿Sí? Donde este plano toca a la superficie de la Tierra, genera una línea imaginaria. ¿Cómo se llama esa línea imaginaria? Si es un plano horizontal. ¿Cómo? No. Paralelo, sí. Paralelo. Pero el plano, el paralelo de mayor diámetro, ¿cómo se llama? Es el ecuador. Entonces, el plano que corta la superficie terrestre y donde la superficie toca en ese plano paralelo, el mayor plano paralelo define el ecuador. El ecuador divide la Tierra en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. ¿Sí? Ahora, si vamos cortando con planos paralelos hacia a los polos, desde el ecuador hacia los polos, y se van a ir generando líneas imaginarias. Cada una de esas líneas es un paralelo. ¿Sí? Que ese paralelo, el valor angular que toma ese paralelo es la distancia que hay desde el ecuador hasta cada uno de esos paralelos. ¿Sí? El otro elemento son los planos meridianos. ¿Qué son los planos meridianos? Son planos que cortan a la Tierra a través de su eje del eje. Entonces lo cortan así a la Tierra. ¿Sí? Y donde la superficie de la Tierra toca a ese plano que la corta, ese plano imaginario que la corta, genera una línea imaginaria. ¿Cómo se llama esta línea imaginaria? Meridiano. Entonces los planos meridianos son a partir de los cuales se generan los meridianos. Los meridianos son paralelos entre sí. ¿Por qué no? Confluyen en un punto. En cambio, los planos horizontales son paralelos o no. Sí. Le hago porque esta pregunta capciosa a veces la hago en el examen final, ¿no? Que reneguen un poco. ¿Qué otro elemento tenemos que nos sirve? La perpendicular. La perpendicular es la línea vertical que atraviesa a la superficie de la Tierra en un punto particular. Y es la que está definida por la acción de la gravedad. ¿Sí? Si yo tengo un punto en este lugar, el plano perpendicular es así, porque la gravedad acciona de este sentido. No es que la gravedad acciona así. La gravedad acciona en este sentido. ¿Sí? Y en teoría, esta línea tendría que pasar, no por acá, sino que tendría que pasar por el centro de la Tierra. ¿Sí? Entonces no estaría así, estaría más así. ¿Sí? Entonces ahí vamos definiendo elementos que después nos van a ser útiles para trabajar para poder determinar la posición de un punto en la superficie de la Tierra. ¿Sí? Después hay otros, como el plano tangente y esos planos. Otro elemento que nos interesa, esto lo vamos a ver rápido porque no lo vamos a usar todavía, sino un poco más adelante, el datum. Dice que el datum es un conjunto de parámetros que definen la posición de origen y la orientación de las líneas de latitud y longitud del sistema de coordenadas. Esos parámetros son punto fundamental y el elipsoide de referencia. Estos son elementos que me van a ser de utilidad cuando tenga que trabajar con cartas. El datum puede ser geocéntrico o datum local. Bueno, ¿qué es el datum? Es un punto fundamental que está sobre la superficie de la Tierra o es un punto fundamental que se toma para poder representar parte de la superficie terrestre
de acuerdo a ese elipsoide que elegimos como referencia, ¿sí? Tenemos datum geocéntrico, es un datum donde el centro de gravedad de la Tierra coincide con el centro de gravedad del elipsoide que estoy usando. Y hago coincidir el centro de la Tierra con el centro del elipsoide, el que me va a permitir representar de forma más aproximada toda la superficie de la Tierra. Y los datums locales son datums que se usan de manera local. Por ejemplo, Argentina usaba en un momento el datum que se llama Campo-Inchauspe. Chile usaba otro datum que era el SAT 69. Son datos diferentes. O sea, el punto fundamental para Argentina está en Campo-Inchauspe, está en un campo que está al sur de la provincia de Buenos Aires, cuyo propietario era apellido Inchauspe, y ahí el Instituto Geográfico Militar en su momento instaló un monolito diciendo, este es el punto fundamental del datum que vamos a usar en la Argentina para representar la superficie del territorio nacional. ¿Sí? Ese es el punto de origen de todo el sistema de cartografía que se usaba en el año, a partir del año 69. ¿Sí? Campo-Inchauspe 69. Chile usaba otro, Uruguay otro, Brasil otro. Entonces, ¿cuál era el problema? Que en las zonas limítrofes había puntos que tenían distintos valores de coordenadas. Porque nosotros usábamos un datum, Chile usaba otro datum, y para este punto, Chile tenía una coordenada y nosotros teníamos otra coordenada. Para nosotros estaba dentro del territorio argentino, para los chilenos dentro del territorio chileno. ¿Por qué? Porque usaban datos distintos. El punto de partida era diferente. Eso se trata de homogeneizar y de eliminar a partir del año 84, cuando surgen los primeros equipos navegadores de GPS. ¿Sí? Cuando surge el sistema de posicionamiento global, y bueno, eso se tiene que solucionar de alguna manera. No podíamos trabajar cada uno con datos distintos porque el sistema no podía funcionar. Entonces ahí surge el datum geocéntrico, que es el que trata de representar de la mejor manera posible toda la superficie de la Tierra. Y es uno solo, para toda la superficie. Entonces se unifican y ya para un punto siempre va a tener las mismas coordenadas. ¿Sí? Bueno, coordenadas geográficas. ¿Qué son las coordenadas geográficas? Dice la posición de un punto sobre la superficie terrestre. Esta está siempre definida por dos magnitudes o coordenadas a saber. ¿Cuáles son? La latitud y la longitud. Entonces ahí entra la definición. ¿Qué es la latitud de un punto de la superficie terrestre? Es el valor del ángulo formado por la vertical que pasa por aquel punto y el plano ecuatorial. La latitud se mide de 0 a 90 a uno y otro lado del ecuador, añadiéndole la denominación norte o positiva o sur o negativa. Dicho en otras palabras, ¿qué es la latitud? De acuerdo a lo que dice ahí. Es el ángulo que forma la vertical que pasa por un punto y el plano del ecuador. Supóngase, ¿cuál es la latitud de este punto que está acá en rojo? Si no, volvemos a la diapositiva anterior. ¿Cuál es la latitud de ese punto? La latitud es el ángulo que forma. ¿Quién? Fíjense, la latitud dice que es el ángulo que forma la vertical que pasa por ese punto. Otra vez se me ha dado. Ay. Fíjense, la vertical, el ángulo que forma la vertical que pasa por ese punto y el plano del ecuador. Este es el plano del ecuador. Entonces, este ángulo que está acá con phi, es la latitud. ¿Sí? Es un ángulo. Entonces, cuando usted le pregunte qué es la latitud, la primera respuesta que usted tiene que dar es decir, la latitud es un ángulo. Y no le van a errar. Ahora, ¿quién forma ese ángulo? Esa es la otra pregunta. El ángulo de la latitud está formado ¿por quién? Por la vertical, que pasa por el punto que yo estoy considerando, ¿sí? Y el plano del ecuador. El plano del ecuador define
un lugar, define un punto y la vertical define otro. Entonces, el ángulo que forma la vertical con ese plano, eso me define la latitud. ¿Sí? Y la longitud, ¿qué es la longitud? Acá decía la definición. Pero estaba yendo por el lado. La longitud también es un ángulo. Entonces, cuando le pregunte qué es la longitud en el examen, tiene que decir un ángulo. Ahora, ¿quién forma el ángulo ese? El ángulo de la longitud lo forma. Dice, es el valor del ángulo formado por el meridiano de origen, o meridiano de Greenwich, con el meridiano que contiene el punto considerado. Las latitudes se miden de 0 a 180 a uno y otro lado del meridiano de origen, añadiendo la denominación este positiva o este o negativa. Entonces, la longitud es un ángulo. ¿Qué ángulo? El que forman el meridiano de origen. Meridiano de origen hay uno solo. ¿Cuál es? Meridiano de Greenwich, meridiano cero. Entonces, la longitud es el ángulo que forma el meridiano de origen con el meridiano que pasa por el punto que estoy considerando. ¿Sí? Si volvemos a la imagen anterior, borramos esto. Entonces, ¿cuál es la longitud? Y la longitud es esto. Dice, fíjense, este es el meridiano de origen. ¿Sí? Este es el meridiano de origen y este es el meridiano que pasa por el punto. Este es el meridiano que pasa por el punto que yo estoy considerando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la longitud? Es el ángulo que forma este meridiano con este plano. Este es el plano meridiano este. ¿Sí? Este plano meridiano con este plano meridiano. Acá. Entonces, este ángulo que está acá, ¿lo logran ver? Ese ángulo que está ahí es el ángulo que me define la longitud. ¿Sí? Por ejemplo, Jujuy tiene una longitud de menos 65 grados y tantos minutos, tomemos un grado, 65 grados. ¿Qué significa un valor de longitud de 65 grados? Exacto, que este ángulo que estoy marcando acá, este ángulo que lo estoy marcando acá, mide 65 grados. Es el ángulo que forma el meridiano de origen con el meridiano que pasa por el punto que estoy considerando. ¿Sí? Entonces, si pasa por Jujuy, decimos, tiene una coordenada de menos 65 grados, quiere decir, ese signo menos me quiere decir que el punto está posicionado hacia el oeste del meridiano de origen. ¿Cuántos grados? 65 grados. Ahora, ¿qué significa una latitud de 24 grados? Una latitud de 24 grados. ¿Qué significa? El ángulo que forma la vertical que pasa por el punto donde yo estoy parado, con respecto al plano ecuatorial, ese ángulo que forma el plano ecuatorial con la vertical, ¿de cuánto es? De 24 grados. ¿Por qué? Porque dijimos que va de 0 a 90. ¿Sí? En lo que es el plano, la latitud va de 0 a 90 para el norte y de 0 a 90 para el sur. ¿Sí? La longitud va de 0 a 180 grados y de 0 a 180 grados. Hacia acá, hacia acá. ¿Estamos? ¿Quedó claro lo que es la latitud y la longitud? ¿Ya me preguntan en el examen? ¿Y me lo responde ya? Bueno. Ahí está, a ver. Más claro. Ahí está. Latitud y longitud. Y la longitud. Para Jujuy, la longitud es de 65 grados y la latitud, podemos decir que es de 20, en el caso nuestro estaríamos para acá abajo. ¿Sí? Estaría por acá. Este ángulo. ¿Sí? Es de 24 grados. Bueno, proyecciones cartográficas. Este es un tema que lo vemos porque vamos a trabajar en el práctico 1 con este tema. ¿Qué hora es? 5 y 5. Bueno, apuramos un poquito. Hoy nos demoramos por el tema del
la introducción y todo eso. Entonces, por esto es importante. ¿Qué son las proyecciones cartográficas? Dice, son sistemas de transformación que posibilitan la representación en el plano de la totalidad o una porción de la superficie esferoide de la Tierra. Ello de modo que a cada punto de la superficie terrestre le corresponda un punto en el plano o en la cara. Entonces, ¿qué son las proyecciones? Son sistemas que me permiten representar en un papel, en un plano, en una superficie plano, un elemento que está en una figura que es un esferoide, un elipse, un elipsoide. ¿Sí? Entonces me paso de esas 3 dimensiones del elipsoide a un plano en 2 dimensiones. Esas son las proyecciones, son esos sistemas que me permiten transformar de una esfera o de un elipsoide a un plano. Dice, es un hecho que una superficie esférica no puede transformarse a un plano sin modificar de algún modo su geometría. O sea, si yo paso de una esfera, un esferoide, a un plano, y alguna deformación voy a tener. ¿Sí? Es inevitable. Pero existen muchas transformaciones o proyecciones que mantienen una o incluso varias de las propiedades geométricas del globo. ¿Sí? Se mantienen algunas, no se modifican todas. Dentro de las proyecciones cartográficas tenemos las conformes u ortomorfas. Dice, son las que conservan los ángulos del terreno. Se aplican sobre superficies pequeñas, resultan semejantes las superficies, tanto en el mapa como en el terreno, variando ligeramente la escala a medida que nos alejamos del centro de proyección. Esas son las que usamos, las conformes u ortomorfas son las que usamos para representar la superficie de la Tierra en topografía o en cartografía. ¿Sí? Porque son las que mejor representan la superficie de la Tierra en un plano. Porque dice que mantiene la relación de la superficie que estamos en el terreno con la que vamos a medir en el papel. Y las equivalentes o equiáreas se conservan el tamaño relativo correcto de las áreas del terreno. O sea, acá mantiene la relación angular y acá mantiene la relación de aspecto de superficie. ¿Sí? Nosotros usamos las conformes porque a nosotros nos interesa mantener la relación angular, que es la que nos va a permitir medir distancia, la que nos va a permitir medir distintos elementos sobre la superficie terrestre sobre la que vamos a trabajar nosotros. Bueno, las proyecciones se pueden clasificar según la forma geométrica desarrollable en el plano sobre el cual se practica la transformación. Puede ser un cilindro, un plano, un cono. Estas son las proyecciones. La primera es es una proyección azimutal, una cónica, una cilíndrica. ¿Sí? ¿Y cuál es la que usamos nosotros para poder representar la Tierra? La que mejor se adapta es la que surge a partir del primero que usó este sistema de representación es UTM, el Sistema Universal de UTM, Universal Transversal Mercator. Mercator fue el que usó este sistema. ¿Qué hizo? Es un cilindro cuyo eje mayor es perpendicular al eje de la Tierra. Y es como, lo que él hizo es decir, bueno, yo a la superficie de la Tierra la envuelvo con un cilindro cuyo eje mayor es perpendicular al eje de la Tierra. Entonces es como si yo lo hubiera envuelto como si él hubiera envuelto la superficie de la Tierra con un cilindro. ¿Qué ocurre? Ese cilindro con el cual él la envuelve a la Tierra tiene un único punto de contacto. Ese punto de contacto es sobre este meridiano. ¿Sí? Entonces todos los puntos que están sobre este meridiano no tienen error, no tienen deformación, porque es el punto de contacto de este cilindro con la superficie de la Tierra. Ahora, a medida que yo me alejo de este punto de contacto, me alejo hacia en esta dirección, o me alejo en esta dirección, y cada vez las deformaciones son mayores, porque ya, fíjense, este punto está totalmente alejado del borde del cilindro. ¿Sí? Entonces, cuanto más me alejo, mayores son las deformaciones. Entonces, él establece que hay una distancia mínima, máxima, en la cual yo me puedo alejar. ¿Sí? Que era de 6 grados. A partir de ese sistema de proyección de UTM, Universal Transversal Mercator,
Hay otros investigadores como Gauss y Kruger que utilizan el mismo sistema, pero ellos dicen que no era 6 grados, 3 grados para acá y 3 grados para acá. ¿Sí? Ellos dicen, si yo me alejo 1,5 grados en esta dirección y 1,5 grados en esta dirección, las deformaciones que van a ocurrir en ese ancho de 3 grados son mínimas, entonces las puedo representar en un papel. Mercator decía que era de 6 grados. ¿Sí? Gauss y Kruger dijeron que era de 3. Bueno, el Instituto Geográfico Militar en su momento, y hoy conocido como Instituto Geográfico Nacional, es el organismo de control o de generación de la cartografía oficial de la República Argentina. ¿Sí? El IGN, o en su momento IGM, M de militar, hoy es N de nacional. ¿Sí? Cambio después en el año 2006, 2007 le cambiaron la denominación. ¿Sí? Tiene un origen militar. Lo crean en el año 40 y pico, cuando empiezan a hacer los primeros mapas de la República Argentina, es el ejército el que se encargaba de hacer eso. Entonces tiene un origen militar. Son ellos los que hacen la cartografía. Y a partir de él se genera el Instituto Geográfico Militar, y con el transcurrir de los años, en el 2006, 2008, entre 2006 y 2008, pasa de la esfera militar a la esfera civil, digamos, ¿sí? Que se transforma en Instituto Geográfico Nacional. Bueno, el Instituto Geográfico es el que decide usar el sistema que genera Gauss y Kruger, ¿sí? Que se basa en el transversal de Mercator. La diferencia estaba en el ancho de la banda. Mercator decía que con una banda de 6 grados, desde el meridiano de origen, 3 grados para acá y 3 grados para acá, era una superficie que no sufría deformaciones. Gauss y Kruger dicen que no, que con 3 grados, 1,5 para cada lado, más de eso ya las deformaciones eran tal que no se las podía representar. Entonces el IGN toma lo que dice Gauss y Kruger, ¿sí? La proyección Gauss-Kruger. Ahí está, el oficial adoptado en la República Argentina. Y a partir de ello confeccionan la cartografía de todo el país. Bueno, ¿cómo la constituyen? Y bueno, el Gauss y Kruger, y a partir de ello el Instituto Geográfico, dice que el Instituto Geográfico Militar, ¿qué es lo que hace a partir de esto? Dice que para poder representar toda la superficie de la República Argentina, van a necesitar 7 fajas de 3 grados. ¿Sí? Desde el meridiano central, 1,5 grados, o sea, que tenga 3 grados de ancho. ¿Sí? Si la faja tiene 3 grados de ancho, van a necesitar 7 fajas para poder representar todo el territorio de la República Argentina. Entonces dice que van a hacer la faja 1 va a tener el meridiano central de 72 grados, 69, 63, 63, 60, 57 y 54 grados. ¿Sí? Y a cada uno le asigna, a cada uno de esos meridianos de origen, le asignan un valor arbitrario de 500.000 kilómetros y un número de faja. ¿Por qué 500.000 kilómetros? Para evitar de trabajar con números negativos. Nada más que para eso. Dice, todos los puntos que están sobre el meridiano central de la faja van a tener un valor de 500.000 kilómetros. Los que estén hacia el este se les va a sumar, y los que estén hacia el oeste se les va a restar la distancia que hay desde el meridiano central hasta el punto. ¿Sí? Hacia el este se les suma, y hacia el oeste se les resta la distancia que hay desde el meridiano central hasta el punto que estoy considerando. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, el meridiano 72, la faja que tiene meridiano de origen 72 va a ser la faja 1, y así sucesivamente hasta la faja 7. 72 está límite con Chile, el 54 está sobre el Océano Atlántico. ¿Sí? Para que se ubique. Y ahí está. Entonces, esto es lo que hace el Instituto Geográfico Nacional. Divide al país en 7 fajas, donde la línea roja es el meridiano central de la faja 1. Y todos los puntos que están sobre esta línea roja tienen coordenada 500.000. ¿Sí? Valor 500.000. Los que están sobre esta también tienen 500.000. Los que están sobre esta también 500.000, 500.000, 500.000. Entonces, ahora, ¿cómo hago para saber si estoy
en esta faja o si estoy en esta faja. Y todos tienen valor de 500.000. Entonces, si estoy en esta faja, a esos 500.000 le tengo que anteponer el número de la faja. ¿Sí? Entonces, las coordenadas para un punto que está, donde estoy dibujando. Un punto que está ahí, ¿lo ven? ¿Sí? Ese punto que está sobre este meridiano va a tener una coordenada de 500.000, porque dijimos que a todos los puntos que estaban sobre ese valor les daban un valor de 500.000 kilómetros. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé que estoy en esta faja y no estoy en esta faja? Porque a ese valor le tengo que anteponer el número de faja. Entonces, este valor de coordenada, esto va a ser X, estos son los valores de Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir el valor de Y? Dice, este valor es un número compuesto. Dice que ese punto A que yo marqué acá, ese punto A, tiene un valor de coordenada de 7.500.000. ¿Qué significa? ¿Cómo se lee esto? Que ese número tiene, que estoy en la faja 7, ¿sí? El primer número me dice en qué faja pertenece, y los otros números me está diciendo, si es 500.000, me está diciendo que estoy posicionado justo sobre el meridiano central, o sea, el meridiano de los 72 grados. ¿Sí? Dicho de otra manera, ¿qué pasa si ustedes tuvieran un valor de Y? Sí. No. Perdón, tenés razón. Perdón. Yo me equivoqué. Tenés razón, toda la razón. No me di cuenta. La faja 7 es esta. El único que se dio cuenta que yo cometí un error. Esta es la faja 1. Entonces, no es 7. Es 1. Es 1.500.000. Así es. Se le antepone el número de fajas. Como estamos en esta faja, esta es la faja 1. Se numeran de oeste hacia el este. 1, 2, Jujuy, ¿qué faja estará? 3. Si yo les digo que tiene un valor de coordenada de 3.560.000, ¿qué le estoy diciendo? ¿Cómo se lee este valor de coordenada? Estoy en la faja 3. Si dice 560.000, ¿qué me está diciendo? Espera la primera lectura que hago. ¿Estoy hacia el este o hacia el oeste del meridiano? ¿Estoy sobre el meridiano central? No. ¿Estoy al este o al oeste del meridiano central? Al este. ¿Por qué al este? No, el otro no va a ser positivo. Porque el valor es más grande que 500.000. Si dijimos que todo lo que está sobre el meridiano central va a tener valor 500.000, lo que esté hacia el este van a ser valores más grandes. Y los que estén hacia el oeste van a ser valores menores a 500.000. 560.000. Está diciendo que estoy hacia el este del meridiano central de la faja 3. Ahora, ¿cuántos metros estoy? ¿A cuántos metros del meridiano central estoy? A 60.000 metros del meridiano central de la faja 3. Si ustedes quieren leer este valor, dice que estoy ubicado a 60.000 metros hacia el este. ¿Por qué? Porque es un valor mayor a 500.000, hacia el este de la faja, del meridiano central de la faja 3. Y si tuvieran este valor, 440.000, ¿qué significa? ¿Cómo lo leerían a eso? ¿Cuántos metros?
Ahora también estoy a 60.000 metros del meridiano central. ¿Sí? Pero estoy al oeste porque este valor es menor a 500.000. ¿Sí? Estoy a 60.000 metros hacia el oeste del meridiano central. ¿De qué faja? De la faja. ¿Sí? Ese es el valor, es uno de los valores de coordenadas en este sistema de Gauss. ¿Sabes qué es lo que tengo acá? Una proyección cilíndrica. Bueno, esto es una explicación, el que me presenta. Bueno, esto ya es topografía. Ahora, ¿qué otro valor de coordenada necesitamos nosotros conocer? Porque nosotros vamos a tener infinitos puntos que tienen el mismo valor de... perdón. Perdón. Van a tener infinitos puntos que tienen esta coordenada. Todos estos puntos, supongamos que es una línea recta, todos estos puntos van a estar a 60.000 metros respecto al meridiano central de la faja 1, si tomamos la faja 1. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé yo que estoy en este punto y no que estoy acá? Tengo que tomar ahora el equivalente a la latitud. ¿Sí? Que estos son sistemas de coordenadas planas, no trabajamos con latitud. Es el equivalente. Entonces, ¿cuál es el equivalente? Es la distancia que hay desde el polo sur hasta el punto que yo estoy considerando. ¿Sí? Entonces, el otro valor que vamos a usar es el valor de la distancia que hay desde el polo sur hasta el punto que yo estoy considerando. Entonces, supongamos que este punto tiene coordenada en Y de 3.560.000 y va a tener coordenada en X de 7.525.000. ¿Qué quiere decir estos 7.525.000? ¿Qué significa esto? Que el punto ese que yo había marcado al principio acá, ¿sí? Está a 60.000 metros hacia el este del meridiano central de la faja 3. Y a su vez está a 7.525.000 metros respecto de quién? Respecto del polo sur. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos puntos hay que están a 7.525.000 metros del polo sur y a 60.000 metros al este del meridiano central de la faja 3 o de la faja 1? Hay uno solo. Pero hay infinitos puntos que están a 60.000 metros del meridiano central de la faja 1 o de la faja 3. Todos los que están paralelos al meridiano, a 60.000 metros paralelo al meridiano central, hay infinitos. Pero hay uno solo que está a 7 millones del polo sur. ¿Estamos? Bueno, eso lo van a ver en el práctico, lo van a ver mucho mejor y van a trabajar con ese sistema con las coordenadas planas. ¿Sí? Bueno, después veníamos, proyección de TM. Bueno, esto lo dejo para que lo lean ustedes, a ver qué más hay. Concepto de topografía, también se los dejo. La geodésica, bueno, así no. Bueno, veamos el concepto de topografía y con eso terminamos. El concepto dice, es la ciencia que tiene por misión la medición y representación gráfica de pequeñas extensiones de la superficie terrestre, desde el punto de vista de sus formas y dimensiones, como asimismo la interpretación de cartas y planos topográficos con el objeto de planificar obras. Eso lo saqué de Atencio, en un libro de la Universidad de Mendoza. Entonces, el concepto de la topografía es la ciencia que me permite hacer mediciones en pequeñas porciones de la superficie terrestre. No es que en la topografía medimos grandes superficies. Por eso es que yo el concepto de geociencia, eso lo vemos, pero muy rápido. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos sobre toda la superficie terrestre, trabajamos sobre pequeñas porciones, que son un predio, que puede tener 500 hectáreas, 10 hectáreas, 1000 hectáreas, ¿sí? Que es una porción pequeña de todo lo que la superficie terrestre. Dice, objeto, es estudiar los métodos necesarios para llegar a representar un terreno con todos los detalles naturales y artificiales. Ese es el objetivo de la topografía. Nosotros estudiamos
o usamos todos los métodos necesarios para que pueda representar esa pequeña porción de la superficie terrestre, poder representarlo en un plano, donde vamos a representar todos los elementos, tanto naturales como artificiales, que hay en esa parte. Si hay una casa, si hay un río, si hay una represa, si hay una laguna, si hay un bosque, si hay una parcela de cultivo, todo eso lo vamos a representar en ese plano. Y ese es el objetivo. Así como el conocimiento y manejo de los instrumentos que se precisan para tal fin. Entonces vamos a avanzar con el uso de esos instrumentos que necesitamos para poder representar esa realidad en un papel. ¿Sí? El objetivo de la topografía es representar la realidad de esa porción del terreno. Esa realidad la tengo que representar en una porción de papel que ustedes tienen en la mesa. ¿Sí? Yo no puedo representar toda esta manzana. O sea, si yo la quisiera representar a una escala natural, tendría que usar un papel que cubra toda la manzana. Entonces, después vamos a empezar a ver conceptos que me permitan representar toda esta manzana en un papel que yo tengo en mi mesa y que lo puedo manejar. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a usar los instrumentos y las técnicas para poder lograr representar toda esa superficie en un pedacito de papel así. Y bueno, ¿cuáles son los límites? Dice que la topografía considera que la Tierra es plana. ¿Sí? O sea que nos quedamos con lo antes de Colón nosotros, como topógrafos. ¿Sí? Considera que la Tierra es plana dentro de ciertos límites de extensión, ¿sí? En cuanto no haya influencia de la curvatura terrestre. Por ello, algunos autores consideran que la incidencia de la curvatura es despreciable hasta una distancia de 50 kilómetros, mientras que otros dicen que no es posible especificar en forma absoluta cuál es la distancia máxima. ¿Sí? 50, 55, 50 kilómetros. En esa distancia podemos considerar o suponer que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque la curvatura que tiene la Tierra no afecta la representación de eso. ¿Sí? Dice, al ignorar la curvatura, los cálculos se efectúan usando las fórmulas de trigonometría plana. ¿Sí? O sea, eliminamos la curvatura, trabajamos con una trigonometría mucho más sencilla que la trigonometría plana, que la que usamos siempre nosotros estudiamos desde la primaria. ¿Sí? Y bueno, topografía geodésica, esta es otra rama de la topografía que considera la forma esferoide de la Tierra. Su misión fundamental es la determinación mediante complejos cálculos basados en la fórmula geodésica de la exacta posición horizontal y vertical de un punto ampliamente distribuida sobre la superficie de la Tierra. Bueno, no vamos a estudiar eso nosotros. Nosotros nos quedamos con que la Tierra es plana. ¿Sí? Y le discutimos a Colón que no era redonda, sino que es plana. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? No sé ustedes que están en el Zoom. Ay, ¿cómo salgo de acá? No sé. 10:30. ¿Sí? Es 8:30, 8 a 10 es la comisión 1, 10:30 a 12:30 comisión 2, 15:30 a 17:30 comisión 3 y 18 a 20 la comisión 4. Bueno, ¿alguna duda que tengan los que están en su casa? Voy a tratar de que la reunión sea la misma, el mismo enlace para los días miércoles. El que pueda venir, venga, y el que no pueda venir, está la posibilidad de trabajar